Diciembre de 2016. El 4 de diciembre dio comienzo a una crisis que amenaza con ser 5 veces más grande que el Brexit. Si jugas bien tus cartas, esta situación te brindaría las mayores ganancias de tu vida. Toma una lapicera, es necesario que marques esta fecha en el calendario. Ese día, tuvo lugar un acontecimiento sin precedentes en la historia de la región europea. A partir de ese momento, una ola de destrucción económica podría golpear a todos los rincones del planeta. Si tienes dinero en el banco o eres dueño de acciones, de bonos o de participaciones en algún fondo de inversión, el 4 de diciembre podría ser crucial para tu futuro financiero. En pocas palabras, si no te preparas con anticipación, esto podría convertirse en un auténtico desastre económico para ti. Un día histórico en Italia. 5 veces más grande que el Brexit. El valor de nuestra moneda, nuestras inversiones, e incluso tu oro. Todo está en juego. Por favor, no cometas el error de pensar que esta situación no te afectará. En cambio, los que decidan actuar en este momento no solo podrán poner a salvo sus ahorros, sino que también tendrán la oportunidad de sus vidas para obtener ganancias gracias a esta crisis histórica. Ahora te vamos a explicar paso a paso cómo se va a desencadenar este colapso, pero antes, aunque no lo creas, tenemos una buena noticia para ti. Jim Rickards sabe convertir una crisis en un beneficio de hasta el 3.744%. Jim Rickards tiene un gran historial obteniendo ganancias en tiempos de crisis. 1. A comienzo de este siglo, realizó una asombrosa operación en el mercado del oro que le brindó ganancias del 170%. 2. 10 días después de que el banco suizo decidiera abolir el tipo de cambio mínimo que había fijado para el franco suizo, obtuvo una increíble rentabilidad del 2.196%. 3. Gracias a un peculiar movimiento del dólar estadounidense, obtuvo un retorno del 530%. 4. Y con la ayuda del euro consiguió una rentabilidad del 848%. Como pudiste ver, Rickards tiene una dilatada experiencia en ganar en épocas de crisis. Una experiencia que siempre ha compartido con sus seguidores, permitiendo que estos replicaran sus movimientos y obtuvieran jugosas ganancias. Rickards ha conseguido hacer, como mínimo, un gran movimiento durante las últimas crisis. Y el evento que tuvo lugar el 4 de diciembre podría ser recordado como la crisis económica más grande de esta década. Pero nos atreveríamos a decir más. Porque si todo se desarrolla según lo previsto, lo que ocurra dentro de unos días podría dar lugar al mayor desastre económico de este siglo. ¿Qué significa esto para nuestro experto Jim Rickards? Simplemente la posibilidad de añadir una nueva ganancia en época de crisis a su ya más que asombroso currículum. Pero no solo él. Vos también podrías ganar en medio de esta crisis. Ese es el motivo por el cual hemos elaborado este informe. Queremos ayudarte a prepararte, a protegerte, y a que obtengas beneficios. Por lo menos, espero que recuerdes estas 3 claves importantes y urgentes. 1. Que tuvo lugar el 4 de diciembre de 2016 y cómo se desarrollarán la serie de acontecimientos que tendrían como resultado el colapso total de la Unión Europea. 2. Cómo proteger tu dinero ante esta situación. 3. Cómo obtener ganancias en el escenario posterior a la crisis de la UE. En resumen, los cambios que se avecinan son abismales. Estamos ante una nueva era en los mercados financieros. Una vez más, si tenés alguna inversión en inmuebles, acciones, bonos, e incluso dinero en efectivo, simplemente debes prepararte para lo que está a punto de suceder. Pero antes de seguir, por favor ten en cuenta esto: si la primera pieza del dominó cayó el 4 de diciembre, el colapso de la Unión Europea no se podrá frenar. Da igual lo que hagan las autoridades monetarias para intentar detenerlo. Y si algo nos ha enseñado la historia, es que una crisis económica, una vez en marcha, no perdona a nadie que no la haya visto venir. Por eso, si te preparas con anticipación, esta crisis no te sorprenderá ni pondría en peligro tu riqueza. Teniendo esto claro, la pregunta que debemos plantearnos es: ¿la caída de Europa puede ser el mayor acontecimiento en la historia financiera moderna?
Según nuestras estimaciones, si la primera pieza del dominó cayó el 4 de diciembre de 2016, cuando tuvo lugar el referéndum en Italia, se producirán una serie de acontecimientos imparables que culminarán en la caída de la Unión Europea. Como le ocurre a la mayoría, es probable que desconozcas la magnitud de lo que estamos hablando. Pero para que te hagas una idea, si estamos en lo cierto, toda la economía mundial podría sufrir un giro radical. Hoy en día, todos los mercados están interconectados, y la información viaja a una velocidad tan asombrosa, que los efectos de cualquier cosa que ocurra fuera de lo habitual se siente en todos los rincones del planeta. En otras palabras, no estarías a salvo en ningún rincón del planeta. Como ya hemos dicho, no conoces exactamente lo que ocurrirá con el valor de tu cartera de inversiones. Este evento casi inevitable que comenzó el 4 de diciembre podría provocar que los mercados de valores se hundan en el corto plazo, provocando una caída del 10% en los principales índices bursátiles en una sola jornada y quizá, una depresión prolongada de hasta el 50%, similar a la ocurrida en el año 2008. Que cientos de bancos se vean contra las cuerdas, haciendo que miles de negocios fracasen en todo el planeta. En unos minutos te voy a enseñar cuáles debes evitar. Que se tomen medidas insuficientes para poner fin a esta crisis, manipulando de forma errónea los tipos de interés y del valor del euro, lo que agravaría los efectos sobre tus ahorros y tus inversiones. En las devastadoras consecuencias de un acontecimiento como este, el valor de tu casa, de tus ahorros, y el de tu cartera de inversión podría sufrir un rápido y contundente golpe. Pero esto es apocalíptico para todos y cada uno de nosotros. Número. Aquellos que se preparen ahora, estarán listos para enfrentarse a la crisis que se avecina. Por eso es importante que actúes ahora si lo que quieres es proteger tu cartera, tu dinero y tus ahorros para la jubilación. Y una vez que tengas todo a salvo, estarás preparado para obtener ganancias históricas. La celebración del plebiscito llegó en el peor momento para Italia. Y ya sabemos que con un contexto social y económico desfavorable, cualquier cosa puede pasar en las urnas. Lo vimos en el caso de Gran Bretaña el pasado mes de junio, y ahora la historia volvió a repetirse. Aunque con un pequeño matiz, en esta ocasión el telón de fondo no podría ser peor: desempleo, recortes, endeudamiento público y serios problemas del sector bancario. Cerca de Venecia, tuvo lugar una quiebra bancaria que terminó en una ola de suicidios. Ocaso en Venecia antes del ocaso de la Unión Europea. El sonido de un disparo rompió el silencio de la noche, justo después Antoni Bedin se desplomó, sin vida. Bedin, un jubilado de 69 años, se había suicidado. Este profesor de química jubilado había empezado a sufrir problemas de salud. Pero además, lo había perdido todo, cientos de miles de euros, por culpa de un banco local. El Banco Popolare, una entidad bancaria con sede en los alrededores de Venecia, era el cuarto banco más grande de Italia, con 1.848 sucursales repartidas por todo el país, hasta que fue adquirido en marzo de este año por una entidad más grande. Este banco tenía unos 119.000 accionistas, la mayoría de ellos personas mayores como Antoni Bedin. Debido a la crisis, la cotización del banco se hundió un 99,8%. Antoni lo perdió todo. Preso de la desesperación, optó por quitarse la vida. Su hermano Gaetano dijo lo siguiente: mi hermano siempre fue un gran ahorrador. Toda su vida estuvo guardando dinero y tenía una buena pensión. Quizá él estaba intranquilo cada vez que oía hablar del banco, se enfadaba. Y esta sombría situación se ha extendido a muchas otras personas en la región. Emilia Laugeli, que se encarga del Departamento de Prevención del Suicidio en el hospital local, aseguró que muchas peticiones de ayuda llegaban de accionistas de este banco. Un hombre intentó suicidarse suministrándose una alta dosis de insulina después de que el director de la oficina bancaria a la que había ido durante toda su vida se negara a reunirse con él. Por suerte, la policía intervino a tiempo y le salvó la vida. Un jubilado se ahorcó cerca de Roma, cuando perdió 100.000 euros en Banca Etruria. Dejó una nota criticando a la entidad. Es una situación delicada.
Y lo peor es que los problemas de los bancos italianos no se detienen ahí. Un profundo problema en el banco más antiguo del mundo. Sede del banco en peligro. Fundado en 1472, Monte dei Paschi di Siena es el banco más antiguo del mundo. Y el precio de sus acciones acaba de derrumbarse un impresionante 99%. Echa un vistazo al siguiente gráfico. Más de un tercio de los préstamos del Monte dei Paschi se han echado a perder, y en estos momentos la entidad tiene 47.000 millones de euros en préstamos no rentables. Y es que la peor recesión en Italia desde la Segunda Guerra Mundial ha pasado factura a las empresas y a las familias, que tratan de pagar sus deudas como buenamente pueden. El banco más antiguo del mundo ha sido rescatado en 2 ocasiones y se habla de que va a necesitar un tercer rescate porque las consecuencias del Brexit han empeorado aún más su ya delicada situación. Pero además existe una creciente preocupación por el hecho de que se produzca una retirada masiva de dinero que desencadene en un pánico bancario. Y la cosa no termina ahí. Porque los distintos bancos italianos han sufrido crisis similares. Los bancos italianos son el talón de Aquiles del sistema financiero de la zona euro. Todo el sistema bancario italiano está a un paso de caer por el precipicio. Lamentablemente, las entidades bancarias de Italia no se han recuperado de la crisis que azotó al sector en el año 2008. Y en este caso, a diferencia de lo ocurrido en Grecia, Portugal o Irlanda, Italia es un país demasiado grande como para ser rescatado por el Banco Central Europeo. Otra de las razones que imposibilitan el rescate de Italia es que el país alberga el tercer mayor mercado de deuda del mundo, con más de 2 billones de euros de deuda pública. En otras palabras, rescatar a Italia implicaría un rescate 8 veces mayor al realizado en Grecia. Además, los bancos italianos tienen más de 4 billones de euros en activos, con más de 346 millones de préstamos no productivos en sus libros. De esta manera, la situación de Italia es mucho peor que la de otros países de Europa en apuros. Y es que Italia es demasiado grande para ser salvada, pero también demasiado grande para dejarla caer. Como aseguró Evans Pritchard en el periódico The Telegraph, los bancos italianos son el talón de Aquiles del sistema monetario de la zona euro. Desafortunadamente, los problemas de los bancos de Italia afectan a la vida cotidiana en el país. 97 de cada 100 italianos están en una situación peor que sus padres. Un estudio reciente publicado por McKinsey y Cobalto muestra que el 97% de los italianos vio reducido su salario e ingresos en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014. Esto equivale a un total de 58,6 millones de italianos que tienen una situación peor a la que tenían sus padres. Por sorprendente que parezca, las dificultades económicas en Italia son muy profundas. El 100% de los italianos ha visto reducida su renta disponible, que es la renta que queda después de haber pagado los impuestos, las cotizaciones a la seguridad social y las amortizaciones o consumo de capital fijo. Esto significa que las cosas han ido peor, mucho peor, para cada hombre, mujer y niño en Italia. Sabemos que es difícil de creer, así que por favor, echa un vistazo a este gráfico incluido en un informe oficial. Se trata de la destrucción total de la economía de un país entero. No hay otra forma de decirlo. A modo de comparación, menos del 2% de los estadounidenses han visto reducida su renta disponible durante ese mismo periodo de tiempo. Y en el corto plazo no parece que las cosas vayan a mejorar para los italianos. El FMI aseguró hace poco que la economía italiana no regresará a niveles previos a la crisis de 2008 hasta el año 2025. Así que Italia se enfrenta a una depresión devastadora, con una duración total de 17 años, aunque podrían ser más. Por ese motivo decenas de miles de italianos están dispuestos a abandonar la UE. El experimento de la Unión Europea ha crecido hasta convertirse en un maligno cáncer económico para los habitantes del país transalpino. Y como ocurre con todos los cánceres malignos, este se ha extendido por todo el país, causando un gran sufrimiento a todos los ciudadanos italianos. Prueba de la situación que se vive en Italia es que muchos ciudadanos del país transalpino estarían dispuestos a probar cualquier cosa diferente con tal de salvarse. El 4 de diciembre, tuvo lugar el referéndum en Italia. Los votantes decidieron el destino de su primer ministro, Matteo Renzi. Como publicó recientemente The Wall Street Journal, el gran beneficiado si fracasa el referéndum será el Movimiento 5 Estrellas,
Una formación que tiene cierto parecido con Podemos y con Syriza. Primera pieza caída del dominó, Brexit. Segunda pieza caída del dominó, salida de Italia. Resultado final, colapso total de la Unión Europea. Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, dijo recientemente: Italia podría ser el cataclismo que conduzca a la caída de la Unión Europea. Por favor, mira estos alarmantes titulares. Advertencia, página vacía. Si podemos sacar algo en claro hoy es que el destino de la Unión Europea afectará a la economía del mundo entero. Aunque muchos inversores esperan todavía que lo que ocurra fuera de las fronteras argentinas no tenga efecto sobre sus inversiones o ahorros. Lo cierto es que la economía mundial está completamente interconectada y lo que sucede en el país vecino o en el que se encuentra a miles de kilómetros de distancia va a tener un efecto en el mercado de divisas o de valores. ¿Recordás la crisis de las hipotecas subprime del año 2008? El origen de esta crisis no es otro que una burbuja en los precios de las viviendas de Estados Unidos, provocado, en parte, por una relajación en las condiciones de acceso al crédito. La concesión de hipotecas a clientes de escasa solvencia y, por tanto, mucho riesgo de impago. Terminó siendo un problema para muchas entidades financieras norteamericanas, que veían cómo los activos tóxicos empezaron a incorporarse a sus balances. Una de las entidades más perjudicadas fue Lehman Brothers, que terminó declarándose en bancarrota el 15 de septiembre de 2008. Con la quiebra de este banco comenzó una de las mayores debacles económicas desde el crack del 29. Y es que la bancarrota de Lehman Brothers provocó el colapso del sistema bancario estadounidense. Pero no se quedó ahí. El terremoto con epicentro en la estructura financiera de Estados Unidos azotó al resto de economías desarrolladas. Mira lo que ocurrió en China el año pasado. El gigante asiático decidió devaluar su moneda, el yuan, para reactivar su economía y esto tuvo unas enormes consecuencias sobre los mercados a nivel global. El mercado estadounidense sufrió los efectos de la devaluación del yuan. Y no hace falta hablar de las consecuencias que tuvo el Brexit sobre las bolsas. El mismo día en el que se conoció que los británicos querían abandonar la Unión Europea, los principales índices bursátiles cayeron en picado. Tras estas situaciones, los mercados, con mayor o menor dificultad, han sabido recuperarse. Sin embargo, que lo hayan hecho en el pasado no significa que lo vayan a hacer en el futuro. Los eventos que se han producido hasta ahora eran de pequeña magnitud, pero lo que creemos que a partir del 4 de diciembre sea de dimensiones gigantescas. Antes de continuar, queremos aclarar que Europa no se derrumbará el día después de la celebración del referéndum en Italia. Lo que podría ocurrir ese día es que se prenda la mecha de la bomba que haga saltar por los aires la estructura de la actual Unión Europea. Como podéis apreciar en el mapa, no es una cuestión exclusiva de Italia. Una parte importante de Europa tiene una delicada salud económica. A esto hay que sumarle la creciente crisis migratoria, la propagación de los atentados terroristas por todo el continente. Estos son los principales motivos que nos llevan a pensar que la UE se desintegrará. El legendario inversor y autor de libros de éxito Jim Rogers ha publicado una predicción escalofriante: este va a ser el peor mercado bajista que hayas visto en tu vida. La UE como la conocemos hasta ahora va a dejar de existir, el euro como lo conocemos hasta ahora va a desaparecer. Ante esta situación, lo primero que debes hacer, por supuesto, es protegerte para que las consecuencias que podría tener el hecho de que los italianos voten no, dejen la UE y se desate una espiral de pánico. Después de colocar toda tu riqueza en un lugar seguro, estás preparado para convertir esta crisis en una oportunidad de ganancias rápidas de 3 dígitos. De hecho, eso es lo que hizo recientemente Jim Rickards después de que los británicos decidieran abandonar la Unión Europea. El triunfo del Brexit supuso el desplome de las bolsas mundiales mientras las pérdidas golpeaban a los índices bursátiles. Jim Rickards buscaba la forma de obtener ganancias. Se reunió con varios de sus contactos bien relacionados y tras evaluar la situación con detenimiento, realizó diversas operaciones para sacar partido del caos bursátil que desencadenó el Brexit. La mejor parte de todo esto es que los seguidores de Jim se beneficiaron de su investigación sin tener que moverse del sofá de sus casas. Y es que Jim les envió directamente a sus ordenadores los pasos que tenían que realizar para ganar en mitad de la crisis desatada por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo,
los inversores menos atrevidos no supieron aprovechar la oportunidad que se abrió. Gracias al Brexit. Y es que si no estás dispuesto a abandonar tu zona de confort, sentimos decirte que jamás vas a poder obtener ganancias como estas. Esto nos lleva de nuevo al historial de Jim. Un gran historial prediciendo crisis. Y unas sorprendentes ganancias del 4.329%. Jim ha creado un sistema rentable para invertir en épocas de crisis. Es algo peculiar, sin duda, pero los años avalan su experiencia. Te dejo algunos ejemplos de sus predicciones exactas. Un año antes de que se desatara la crisis del 2008 advirtió de que existían problemas e inestabilidad en la economía que desatarían una crisis de grandes dimensiones. Recientemente adelantó los resultados de las elecciones estadounidenses. Cuando nadie daba por ganador a Donald Trump, Jim aseguró que el magnate sería el nuevo inquilino de la Casa Blanca. E incluso fue capaz de predecir con éxito un ataque terrorista en Londres pocos días antes de que ocurriera, lo que permitió salvar cientos de vidas y que se produjera un desplome de las bolsas. Y es que después del atentado que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Jim Rickards fue reclutado por la CIA para desarrollar un programa que se encargue de investigar y prevenir actividades terroristas estudiando las señales que aparecen en el mercado de valores, como las apuestas contra las acciones de las aerolíneas antes de 11S. Obviamente una cosa es mantener a nuestros seguidores alejados de las garras de la crisis, y otra bien distinta es conseguir que logren obtener grandes ganancias cuando todo se viene abajo. Por suerte para vos, Jim tiene la habilidad de hacer las dos cosas. Y es que es capaz de conseguir los mayores retornos en los peores momentos. Para que puedas sacar partido del talento de Jim, lo único que necesitas es estar seguro de que quieres actuar en épocas de crisis. Tal vez la mejor parte es que no vas a tener que hacer trading u operar con opciones. Así, cuando la crisis se desata y la mayoría de los inversores se quedan paralizados presas del pánico, Jim echa mano de su talento para encontrar oportunidades bajo los escombros. Por ese motivo, en los últimos años, el enfoque tan lucrativo de Jim ha despertado todo tipo de rumores en el mundo bursátil. Ha sido entrevistado en innumerables ocasiones por su asombrosa forma de invertir en tiempos de crisis. Pero Jim no se ha reservado para sí mismo en ningún momento su ingeniosa forma de invertir, sino que la comparte día a día con todos sus seguidores. Dicho esto, así es como funciona la forma de inversión que diseñó Jim. Imagínate un satélite espía dotado con alta tecnología que orbita alrededor de la Tierra en absoluto silencio. El satélite cuenta con tecnología de última generación, lo que te permite dar la vuelta a la Tierra en 89 minutos. Además, podés usar las cámaras que lleva incorporadas para ver con total nitidez, aunque te encuentres a miles de kilómetros de distancia, todas y cada una de las tejas que componen el tejado de tu casa. Si vos tuvieras un satélite así, podrías ver las cosas que la mayoría de la gente no ve. Y exactamente lo mismo ocurre con la inversión en tiempos de crisis. Con el enfoque de Jim, no solo tendrás una visión panorámica de las tormentas financieras que se desatan en todos los rincones del planeta, sino que también te permitirá sacar beneficio de oportunidades que la mayoría de las personas desconocen que existen. Y gracias a él podrías obtener grandes retornos en la crisis que se va avecina en la Unión Europea. Para que veas de lo que es capaz de hacer Jim, queremos enseñarte un ejemplo más. Convirtió $5.000 en $41.600, eso es una increíble ganancia del 733%. El 29 de septiembre de 2015, Jim realizó una pequeña inversión de $5.000 en una empresa norteamericana del sector de las materias primas. Poco más de 3 meses después, el 5 de enero de 2016, vendió esa participación por $41.600. Esto supone un rendimiento del 733% en tan solo 3 meses. A primera vista, puede parecer una jugada de alto riesgo, que brinda ganancias imposibles de repetir. Pero si no te dejas llevar por la primera impresión y vas un poco más allá, descubrirás que ¿por qué Jim hace este movimiento? Mira, en ese momento las materias primas se habían derrumbado. Muchos de los precios de las materias primas habían caído más de un 50%, llegando incluso a los niveles alcanzados durante la
Gran Depresión. Y ahí está la clave. Porque mientras los inversores salieron huyendo del mercado de las materias primas, Jim vio la oportunidad de invertir en él para obtener los retornos más asombrosos de la década. En resumen, al igual que ocurría en nuestro ejemplo del satélite espía, Jim se centró en un sector. Después de descubrir que sufriría una profunda crisis financiera. Somos conscientes de que esto es algo poco habitual, algo que ocurre pocas veces en la vida. Sin embargo, Jim ha obtenido rentabilidades de este tipo varias veces durante su extensa carrera. Gracias a las oportunidades que se han abierto en diferentes partes del mundo. Una de las divisas más perjudicadas por la devaluación del yuan en agosto de 2015 fue el dólar australiano, por la dependencia de esta divisa de la economía china. Jim, consciente de la situación, realizó una inversión en Australia que le supuso unos retornos del 1628%. Y en tan solo 3 meses, empujado por los temores a la desaceleración de la economía china y por los rumores de una subida de tipos de interés en Estados Unidos, consiguió unas increíbles ganancias del 9.781% a partir de movimientos relacionados con el peso mexicano. En todos y cada uno de los casos, el proceso era el mismo. Al igual que hace un satélite espía, seguís la trayectoria de la crisis, del pánico, de la redistribución, de la riqueza. A continuación, te centrás en la situación, y encontrás la oportunidad de obtener ganancias colosales. Y que nadie puede ver. Ahora, esto no quiere decir que Jim no haya tenido su ración justa de pérdidas. Aunque si esta estrategia funciona solo la mitad de bien que lo hizo para Jim, estas ganancias serán suficientes para cambiarte la vida. El hecho es que esta estrategia ha permitido amasar a Jim una fortuna a lo largo de sus 35 años de exitoso trabajo en Wall Street. Lo cual nos lleva a una pregunta que te estarás planteando en este momento. Si invertir en una crisis es tan lucrativo, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Para responder a esa cuestión, vamos a echar un vistazo a 2 acontecimientos recientes. En el año 2015, cuando el precio del petróleo se encontraba en caída libre y el dólar subía con fuerza, Jim consiguió un asombroso retorno del 379% en tan solo 30 días. O analicemos la crisis de 2008, cuando el mercado retrocedió un 57%. Si echamos un vistazo al pasado, podemos ver un puñado de empresas que nos podrían haber permitido obtener ganancias históricas. Mira esta lista. Cualquiera que hubiera hecho un solo movimiento en esta crisis invirtiendo en alguna de esas empresas en el año 2009 podría haber multiplicado el dinero invertido por 10 en 2 años o menos. Sin embargo, me atrevería a decir que 9 de cada 10 inversores fueron incapaces de atrapar esas ganancias. ¿Por qué? Básicamente en la mente humana hay un tipo de comportamiento que se repite ante situaciones de crisis, los médicos lo llaman sesgo de la acción. Esto es lo que dice al respecto Greg Davis, jefe del departamento que se encarga de estudiar el comportamiento financiero en Barclays Bealt. En pocas palabras, lo que hace nuestro cerebro es decirnos que no hagamos nada después de que consigamos salvarnos de grandes pérdidas. El temor a sufrir más nos paraliza. Así que estamos programados para no invertir en épocas de crisis, a pesar de ser el momento más lucrativo para hacerlo. Así que tendemos a paralizarnos en el mejor momento para actuar. Sin embargo, el sesgo de la acción no es el mayor obstáculo que debemos esquivar. Por ejemplo, piensa en todos los movimientos realizados en una crisis que te he enseñado hoy. Desde el movimiento del 9.781% de México, hasta el movimiento en Rusia en el que consiguió un retorno del 364%. Pasando por el movimiento de Estados Unidos en el que obtuvo una rentabilidad del 955%. En cada uno de estos casos, Jim pasó meses, a veces años, investigando el movimiento específico que debía realizar. Así, Jim ha viajado miles de kilómetros para analizar sobre el terreno cada caso particular. En resumen, ha dedicado tiempo, esfuerzo y dinero a estudiar cada uno de los acontecimientos que se han ido produciendo. Es tiempo de estar alerta. 1. Atentamente.